Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Obviamente que como lo hago en cada reunión, hoy vuelvo a expresarte el deseo de mi corazón. Espero que estés buscando, que estés orando, que estés preparándote porque el Señor viene. Orá, prepárate porque Cristo viene, ¿sí? Todo lo que está sucediendo en el mundo nos habla de que la venida del Señor es más cercana que nunca. El anhelo de mi corazón es que lo busques, y Dios que te conoce es el que hoy me está pidiendo, o más que pidiendo, es el que me está utilizando, ¿no? Para decirte, búscalo con todas sus fuerzas porque viene, búscalo con todas tus fuerzas porque viene, viene, el Señor viene, hermano. El Señor viene, todo el mundo, lo que está pasando en el mundo, habla de que estamos muy cerca de que el Señor venga. Prepara tu vida, orá, búscalo con todas tus fuerzas, esforzate, búscalo mientras Él pueda ser hallado. Este es el tiempo, este es el momento. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 15. Salmos 15. Vamos a darle inicio al mensaje de esta noche haciendo base en este salmo, el Salmo 15, que tiene un mensaje muy especial para nosotros. Salmo 15. Salmo 15 dice así. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Arranca haciendo esta pregunta. ¿Quién puede habitar en tu santuario? Allá, en su presencia, ¿sí? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente, el que así actúa no caerá jamás. Bueno, como bien les dije, este es el mensaje con el que vamos a adentrarnos en el tema de esta noche. Obviamente que no vamos a hablar de Salmos, no vamos a hablar de este libro de Salmos, sino que quise remarcar o quise primero leer algo que está en este Salmo, que sí es lo que quiero remarcar o subrayar para lo que hoy vamos a estudiar, y es lo que dice a mitad del versículo 4, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Estos dos versículos son el emblema del mensaje de esta noche, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Vamos a ir al libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. El libro de Jonás lo vamos a encontrar más o menos unos seis o siete libros antes de que finalice el Antiguo Testamento. ¿Sí? Jonás capítulo 1. Vamos a leer la historia de este hombre y vamos a ver algo muy maravilloso a través de la historia de este hombre de Dios, de este profeta de Dios. ¿Sí? Vamos a ver una enseñanza preciosa a través del libro de Jonás. ¿Sí? Jonás capítulo 1. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, Dios en el capítulo 1 muestra que las cosas habían llegado a su fin para Nínive. Dios le había dicho a este profeta, a este hombre de él, que vaya a pregonar, que su maldad había llegado delante de él y de que se había terminado todo. Dios iba a destruir la ciudad. Pero el verso 3 nos muestra, acá es donde arranca la historia, ¿no? Y acá es donde vamos a empezar a ver un poco la vida de este hombre, la vida de Jonás. Y que obviamente tiene, o sea, al irla estudiando vamos a encontrar
ciertos puntos, bueno, interesantes en cuanto a la vida de este hombre, ¿sí? Versículo 3. Y Jonás se levantó, miren lo que dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se quiso escapar. Decidió huir. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho algo que él, no, aparentemente, por lo que leemos en este libro, no lo quería hacer. ¿Sí? En realidad no aparentemente, es lo que enseña el libro, no lo quería hacer. No quería hacer las cosas como Dios se las había dicho. ¿Sí? El contexto histórico de este libro, que apenas encierra 4 capítulos, es todo lo que vemos de la vida de Jonás. No sabemos ni hasta cuándo vivió, cuántos años vivió, no sabemos nada. Sí se sabe más o menos que fue en el 780 más o menos, o 760 antes de Cristo, que este hombre, eh, donde se relata esta historia, ¿sí? Eh, no sabemos cuánto vivió ni hasta qué edad, pero sí sabemos una cosa, que en 4 capítulos, nada más, Dios plasmó lo necesario para que nosotros podamos comprender el mensaje que encontramos detrás de este libro tan especial, ¿sí? Un mensaje que habla sobre el corazón de este hombre, pero que va a ser una enseñanza que si nosotros estamos atentos y queremos escuchar a Dios hablar a nuestras vidas, vamos a encontrar una enseñanza muy especial sobre las cosas que sí debemos hacer y las cosas que no debemos hacer, sobre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Así que presta mucha atención, ¿sí? Son 4 capítulos, vamos a leer salteado. Vos después los lees tranquilo en tu casa y te adentrás ahí en la historia de Jonás, que es muy interesante, es muy linda, tiene mucha enseñanza de parte de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en algo, lo que Jonás no hizo y lo que Jonás sí hizo, ¿sí? Y acá vamos a tener algo muy especial en medio de todo esto, que nos va a ayudar, nos va a marcar un rumbo, ¿sí? Bueno, la historia, lo que leímos recién, es de que recibió este mandamiento, este mandato de parte de Dios, esta misión, y Jonás huyó de la presencia de Dios. No decidió irse, Dios le dijo anda para allá y él se fue para el otro lado. La historia sigue relatando, verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se levantó una tormenta terrible en medio del mar donde la nave parecía que se anegaba, que se hundía, que se partía. Y entonces los marineros comenzaron a tratar de hacer lo necesario para salvar la nave, el barco, ¿sí? Y lo que sucede es que se echan suertes entre ellos para ver dónde estaba la razón de por qué esta tormenta, a ver si había algún culpable de esta tormenta. Y bueno, dice la palabra, en el capítulo 1 relata de que la suerte cae sobre Jonás. Jonás era el culpable. Versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, después sigue relatando el capítulo 2, cómo Jonás, entendiendo que todo estaba perdido, o al menos eso es lo que él veía, que estaba todo perdido, se arrepiente y le pide una nueva oportunidad a Dios, y el verso 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. En pocas palabras, Dios le dio esa oportunidad a Jonás que había pedido. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vamos a frenar acá un instante y vamos Vamos a refrescar un poquitito desde el capítulo 1 hasta estos 2 primeros versículos del 3. Jonás recibe un mandato de parte de Dios, una misión, y Jonás decide no cumplir. Se va hacia el otro lado que Dios le dice que vaya. Sucede todo lo que leímos recién, y cuando llegamos a este punto de partida,
capítulo 3, donde él tomó la decisión de agradar a Dios, de hacer lo que Dios le pidiera, nos encontramos con lo siguiente. Dios le vuelve a dar la misma orden. No cambió en nada. Primer punto a remarcar de la vida de Jonás. Por más que él haya querido escapar, cuando se arrepintió, volvió a pasar por ese mismo lugar por donde él había fracasado antes. ¿Qué es lo que nos enseña hasta acá el libro de Jonás? Que por más que vos quieras escapar, o yo quiera escapar, de aquellas cosas que Dios ya decidió que nosotros tenemos que hacer y que nos las dejó plasmadas, refresquemos la memoria. ¿Dónde nos dejó plasmado Dios a nosotros qué era lo que teníamos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer? En la palabra de Dios. Es en este libro donde Dios dice, las cosas las tenés que hacer de esta manera. La voz visible de Dios nos habla a través de la palabra. ¿Por qué voz visible? Porque audiblemente a Dios no se lo va a escuchar. No voy a entrar en ese intercambio de si se escucha a Dios, yo lo escuché, tema de cada uno sabe. Lo que sí sé es esto, la palabra de Dios es la voz de Dios hablándole al hombre. Y cuando nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere, hay un solo lugar donde el cristiano, donde el hombre o la mujer de Dios recurre para saber cuál es la dirección en la que debe andar, cuál es la dirección que debe tomar. Y es la palabra de Dios. Entonces, así como Jonás escuchó la voz de Dios que le dijo, ve y haz aquello y haz aquello, nosotros también tenemos esa voz de Dios hablándonos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, por más que quieras esconderte bajo tierra, debajo de una montaña, 10.000 metros de profundidad debajo del mar, huir hacia el lado que vos huyas, yo quiero decirte algo en esta noche. No vas a poder escapar de aquello a lo que Dios te llamó. No vas a poder. Porque cuando te arrepientas de haber tomado decisiones malas, de haber desobedecido, de haberte rebelado, de haber sido, de haberte enojado, de haber dicho, no, eso no lo voy a hacer así, yo quiero explicarte algo. Vas a volver al mismo punto de partida donde Dios te va a volver a poner en esa situación, porque de eso es de lo que se agrada a Dios, que escuches lo que Dios te enseña hoy en el presente, año 2020, vos, yo, todos los cristianos de esta época, la palabra de Dios es la que te dice lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Si vos estás fallando en eso, yo tengo que decirte algo, cuando vos te arrepientas, vas a volver al mismo punto de partida. Va a venir otra vez la misma misión de parte de Dios. Haz esto, haz aquello, conforme a lo que tenés escrito en su palabra. Capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, perdón, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió. Dios cambió la decisión de destruirlas. Ahora, fíjense en esto que impactante. Desde que empezamos a leer el libro de Jonás, cuando le da la primera orden, en el capítulo 1, en los primeros 3 versículos, Dios no le dice a Jonás, ve y anuncia, y si se arrepintieren, no la destruiré. No, le dice, ve y proclama que van a ser destruidos. En el capítulo 3 lo mismo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, que va a ser destruida al cabo de tantos días. Pero ellos se arrepienten y Dios cambió la decisión de destruirlos. Ahora, esto es tremendo, porque esto es lo que evidencia, acá, este capítulo 3 es el que evidencia lo que hoy vamos a estudiar. Una de las cosas que Dios necesita evidenciar todo el tiempo de nosotros para que entendamos qué es lo que debe cambiar, es qué hay en nuestro corazón. Dios necesita evidenciar qué hay en nuestro corazón. Algo quiso Dios
y que nos los enseña a través del libro de Jonás, y que obviamente es lo que hizo él con Jonás, es haberle evidenciado a Jonás cuál era la condición de su corazón. Todo lo que pasó alrededor de Nínive, obviamente fue un plan de Dios para salvar a Nínive, pero Dios tenía el plan, el siguiente plan, de que a través de todo lo que iba a suceder, Jonás entendiera la condición de su corazón, las cosas que debían ser cambiadas y cuál era el rumbo que él debía tomar, para poder convertirse en aquello que Dios quería que él se convierta, en aquello que Dios quería que él, bueno, sí, bien dije, se convierta, ¿sí? Verso 4, vamos a ver cómo Dios le muestra a Jonás su corazón. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, miren qué impactante que es esto. Miren la palabra apesadumbró, lo que significa. Yo me tomé el tiempo de buscarlo en el Strong, el término apesadumbró. Miren lo que dice. El término apesadumbró es la palabra ra'a, ¿sí? R-A-A, con acento en la última A, que significa lo siguiente: afligir, disgustar, doler. Pero esta misma palabra, ra'a, significa lo siguiente. Igual, escrita igual, ra'a. Pastar, pastor, sustentar. Pastar, pastor, sustentar. Disgustar, doler, afligir. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, o cambiemos la palabra esa apesadumbrar por la siguiente: pero Jonás se disgustó, se dolió, se afligió por tener que sustentar, por tener que pastorear, por tener que hacer pastar a Nínive, que era algo que él ya había decidido no hacerlo al principio, pero que después que se arrepintió, él demostró que no quería esto. Y acá lo está evidenciando en el capítulo 4, ¿sí? Pero después que se arrepintió, tuvo que volver al punto de partida. La línea de salida era esta: volvés acá, Jonás, y vamos de nuevo. Ve y proclama a Nínive esto. Pastorea a Nínive. Es increíble, ¿no? ¿Dónde está? Acá hay algo maravilloso, ¿no? Cómo Dios evidenció el corazón de este hombre. Cómo Dios permitió a Jonás, en su amor, para que Jonás cambie, ¿no? Quiero que se entienda esto. Los 4 capítulos de Jonás es lo necesario que nosotros debemos de tener para poder entender este plan tan precioso de parte de Dios para con la vida de Jonás. Dios le mostró a Jonás la condición de su corazón y lo vemos reflejado en estos 4 capítulos. Es acá donde vemos reflejado realmente cómo Dios no solamente quería salvar a Nínive, sino que necesitaba salvarlo a Jonás, porque en el corazón de Jonás había rebeldía, desobediencia, en el corazón de Jonás había enojo, en el corazón de Jonás había, si bien él era un hombre de Dios, que anhelaba hacer la voluntad de Dios, porque lo vemos, cuando Dios lo llamó, dijo: sí, acá estoy, vamos. Y si tal vez no lo hizo al principio, lo hizo en el segundo llamado: sí, voy. Por eso era un profeta de Dios, porque escuchaba la voz de Dios, porque hacía lo que Dios le pedía. Pero todos los hombres tenemos cosas que debemos revertir en cada una de nuestras vidas. Y hoy Dios te está hablando. Hoy Dios necesita que vos reviertas las cosas que Dios hace rato te está mostrando a través de su palabra. Pastor, pero a mí honestamente yo no me llego a dar cuenta qué es lo que Dios... Mira, esto es simple. Si vos no te llegas a dar cuenta qué es lo que Dios te está pidiendo, tenés que conocer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos muestra qué es lo que le agrada y desagrada a Dios. Es la palabra de Dios la que te dice cuál es el rumbo que debes tomar en tu vida como cristiano, en tu vida como hombre y mujer de Dios. Es la palabra de Dios la que te dice: esto se hace de esta forma, esto se hace de esta otra. A mí me agrada que esto se haga así. ¿Se entiende? Entonces hoy Dios nos está hablando y es necesario que estés atento, que pongas disposición de espíritu, que tu corazón esté dispuesto. Si realmente querés agradar a Dios, si realmente querés hacer las cosas como Dios quiere, vas a disponer tu corazón.
Verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿En dónde radicaba la tristeza de Jonás? Porque acá vemos un Jonás triste, un Jonás, como leímos acá, dolido, afligido, disgustado. ¿Dónde radicaba? ¿No? ¿Qué era? ¿Qué era lo que pasaba en la vida de Jonás? En Deuteronomios 18:22 vamos a encontrar la respuesta. Deuteronomios 18:22. Deuteronomio 18:22 dice lo siguiente. Deuteronomio es el quinto libro desde el inicio del Antiguo Testamento, ¿sí? Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Tremendo. Lo busqué de otra versión que yo no tengo y le tomé una captura de pantalla. Miren lo que dice, es impresionante. Si lo que esta es la BLP, versión, la verdad que no sé qué significan las iniciales, pero bueno, yo te lo leo. Dice BLP, ¿sí? A ver, no lo tengo. Dice, si lo que, después voy a buscar qué es BLP y yo se los voy a recordar en el próximo mensaje, ¿sí? O se los mando por mensajito de texto a todos ustedes, así si alguno la tiene lo puede ver ahí. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no sucede ni se cumple, entonces es señal de que ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta es un presuntuoso. No tengas respeto por una persona así. Tremendo. No tengas respeto por una persona así. ¿Qué temía Jonás? ¿Por qué Jonás dice, verso 2, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que si Dios se arrepentía, él no iba a quedar como el profeta que en teoría fue a Nínive a hacerse pasar. Porque él dijo, ¿qué va a pensar la gente de Nínive? Yo fui a decir de que Nínive iba a ser destruida y no pasó nada. La gente no va a tener respeto por alguien como yo, porque está escrito. Está escrito en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. La gente conocía la ley de Dios en ese entonces. A pesar de que hayan sido pueblos malvados, pueblos idólatras, conocían la ley de Dios. Y todos sabían de que si un profeta iba y hablaba y no se cumplía, no tenías que tenerle respeto a esa persona, no tenías que tenerle miedo, como leímos desde la Reina Valera 1960. ¿Sí? La tristeza de Jonás radicaba en que obedecer a Dios, obviamente que en su propio juicio esto, que yo digo, era en el propio juicio de Jonás, él consideró que no iba a ser alguien a quien respeten y no se pudo dar cuenta de que acá había un plan mucho mayor. Segunda reflexión de la noche. Hacer las cosas como Dios te dice. Tenés que hacer las cosas como Dios te diga, sin importarte lo que piensa el resto. ¿Vieron que leímos en Salmos? Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado.
¿sí? Es el verso 4 del Salmo 15, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Él le dijo a Dios, sí, Señor, acá estoy. Pastor, pero no le prometió, no, pero le dijo que sí. La palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que viene de más, de mal proceder viene, ¿sí? O sea, tu sí sí, tu no no no, tu no no. Entonces cuando él le dijo, heme aquí, Señor, yo oigo, tú habla. En este pasaje vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive. Obviamente que como profeta él decía, Señor, acá estoy, úsame. Escuchó la voz de Dios, fue y cumplió, y obviamente que él sabía que este riesgo se corría, y obviamente que sucedió lo que él temió. Dios perdonó la ciudad, había dos planes preciosos, salvar a todos los ninivitas, que como dice al final, en el versículo 11 del capítulo 4 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, así como Dios se arrepintió y perdonó la vida de los ninivitas. Dios estaba actuando y obrando en el corazón de Jonás. Reflexión 1. Vamos a poner así, reflexión 1. Jonás es devorado por el pez por no aceptar el modelo dado por Dios para él. ¿Ok? Dios le dio el modelo, le dijo, vas a hacer esto. Él dijo que no, se lo comió el pez. Hay un modelo de Dios para vos como mujer. Hay un modelo de Dios para vos como hombre. Hay un modelo de Dios dado a través de la palabra sobre la obediencia, sobre la fidelidad, la sujeción. A la palabra de Dios, la sujeción a la palabra de Dios. Hay un modelo dado por Dios. Y ese modelo es tal cual como ella te lo indica, la palabra de Dios. Pastor, ¿de dónde saco ese modelo dado de Dios de cómo ser una mujer de Dios? En la palabra de Dios. Pastor, ¿de dónde saco yo ese modelo para ser ese hombre de Dios? De la palabra de Dios. ¿Cómo hago, pastor? Dígame cómo hago yo en esta noche para yo seguir ese modelo dado por Dios sobre cómo tengo que ser fiel, sobre cómo me tengo que sujetar a la palabra de Dios, sobre cómo tengo que ser obediente. La palabra de Dios es el modelo. El modelo para Jonás en ese entonces fue el mensaje directo de Dios donde le dijo, ve y haz esto. El mensaje de parte de Dios, el modelo de parte de Dios en esta noche para tu vida, es la palabra de Dios que te dice, ve y haz esto. La palabra de Dios te dice cómo debes obrar como hombre. La palabra de Dios te dice cómo debes obrar como mujer. La palabra de Dios es la que dice cómo debes sujetarte. La palabra de Dios dice cómo debes ser obediente. La palabra de Dios dice cómo debes ser fiel. La palabra de Dios cómo debes ser honrado, cómo debes ser a cada una de las maneras que Dios ya designó que debe ser un hombre y una mujer de Dios. Dios ya armó este proyecto perfectamente bien. Y el libro de Jonás hoy nos está enseñando que si nosotros elegimos un modelo diferente o una voluntad diferente a la que Dios nos está marcando, nos come el pez. Nos come el pez. Segunda reflexión importantísima, muy importante, porque hay muchos que me han dicho en enseñanzas similares a esta, bueno, pastor, pero te come el pez, después Dios te perdona. Yo quiero decirte algo, eso fue lo que le pasó a Jonás. A Jonás se lo comió un pez y el pez fue, vomitó, porque él pidió perdón, dentro del pez seguía vivo, pero yo quiero hacerte esta reflexión. La tierra no nos devuelve como el pez devolvió a Jonás. La tierra no te devuelve como el pez devolvió a Jonás. El día que te mueras, la tierra no te devuelve. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que si bien la vida de Jonás nos muestra la misericordia de Dios hacia él, porque es lo que estamos viendo en todo este libro, nosotros tenemos que recordar que el fin de los hombres es de repente, es de repente. El fin de los hombres es de repente.
Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿y qué señal vamos a tener nosotros? Los religiosos le preguntaron, danos una señal y muéstranos quién eres. Jesús le dijo, ninguna señal les daré más que esta. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días bajo tierra. No bajo tierra, pero en el centro, ahí, adentro, muerto. Pero después resucitó. Yo quiero explicarte algo. El pez lo devolvió. Jesús podía entregar su vida y luego tomarla de nuevo. Él mismo lo dijo, yo puedo entregar mi vida y luego volver a tomarla. Nosotros, si vivimos una vida entendiendo que el modelo que Dios tiene para nosotros es esto, y vivimos una vida desobedeciéndole a Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, como nos muestra la primera parte de la vida de Jonás. Y el Señor llega a venir. Lo que va a suceder es que vas a perder todo. La segunda parte de la vida de Jonás, de los 4 capítulos de la vida de Jonás, de este suceso puntual de la vida de Jonás, nos muestra que después de que él se arrepintió, Dios lo puso de nuevo en el mismo punto de partida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos hoy te estás arrepintiendo y estás diciendo, pastor, esta palabra es clara, simple, sencilla para mi vida. Si vos te arrepentís, yo quiero que vos entiendas esto. Arrepentimiento verdadero es arrancar desde este punto de partida nuevamente de cero. Si Dios te dijo, tenés que abandonar tal cosa, tenés que hacer tal otra, tenés que vivir la vida de tal manera, tenés que seguir este modelo, porque es el que yo puse en mi palabra. A ver, conocés mi palabra, sabés lo que dice mi palabra sobre esto, esto y esto y esto. No es de que te lo está diciendo el pastor, está escrito en mi palabra. Mi palabra dice que esto tiene que ser así. Mi palabra es la que te dice cómo vos tenés que ser obediente, cómo vos tenés que caminar, cómo vos te tenés que sujetar a mi verdad, ¿sí? Que es, al final, o sea, quiero que se entienda algo. Yo hoy te estoy transmitiendo un mensaje de Dios, tal cual como está escrito. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es lo que Dios te está hablando. Sencillo. Ah, pastor, entonces, ¿escucho la palabra? Usted no. No. Escuchame a mí porque yo hoy te estoy hablando de parte de Dios. ¿Se entiende? Hoy yo te estoy hablando de parte de Dios. Entonces, te estoy presentando. Yo hoy, este día sábado, yo te estoy presentando la verdad de Dios. Yo te estoy presentando lo que Dios tiene como plan. Entonces, tenés que sujetarte a este plan conforme a como Dios te dice. ¿Cómo tenés que vivir la santidad? Conforme a como Dios te dice. ¿Cómo tenés que sujetarte a lo que Dios te pide? Conforme a como Él te lo pide a través de su palabra. ¿Cómo tenés que vivir como hombre, como mujer? ¿De qué manera tenés que actuar? ¿De qué manera tenés que pensar? ¿De qué manera tenés que obrar? ¿Cómo tiene que ser tu forma de hablar, tu forma de mirar? Lo tenés en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te lo enseña. Hoy a través de la vida de Jonás estamos viendo dos libros de la vida de Jonás. Es un solo libro de 4 capítulos. Uno, Jonás, rebelde, desobediente, no obedeciendo a Dios. Consecuencias muy graves, no solo para él, sino para todo el entorno que él tenía. ¿Sí? Todo, completo. Consecuencias graves. Dolor, todo se hundía, todo se venía a pique. ¿Por qué? Porque Jonás no quería hacer las cosas como Dios le estaba pidiendo. Jonás se arrepiente. En el medio, Jonás se arrepiente. Segunda parte de la vida de Jonás después del arrepentimiento. Tenés que hacer todo lo que te dijo acá y que no quisiste hacer. Todo lo que te dijo acá y no hiciste, ahora tenés que hacerlo, si realmente estás arrepentido. Entonces, el plan de Dios para tu vida es a la manera de Dios. Jonás lo pudo entender. Lo hizo, pero quedó expuesto. Y eso es lo bueno de este mensaje de este día sábado. Que hoy estamos viendo el corazón de Jonás. Y Dios te está ayudando a que vos puedas examinar tu corazón para que puedas decirle a Dios, Dios, acá estoy, necesito que me ayudes a cambiar. Así como Jonás tomó malas decisiones y luego se arrepintió, y tú lo pusiste en el mismo lugar para que ya después sus decisiones sean bien tomadas, yo hoy estoy en este lugar, en este punto de partida,
quiero cambiar las cosas que vos me mostraste que están mal, me quiero poner en este punto de partida y a partir de ahora comenzar a caminar, comenzar a vivir, comenzar a actuar de la manera en que tú quieres que yo actúe, porque ese es el deseo de tu corazón, porque ese es tu deseo, Dios, y yo quiero hacer tu voluntad, a la manera en que tú lo tienes ya todo prescripto, a la manera en que tú ya lo designaste, Señor, que es conforme a tu palabra. Sujétate a Dios, sujétate a su verdad, a la manera en que Dios nos lo enseña, a través de su palabra. Vive la vida conforme a como Dios anhela y hallarás paz, bendición. Y en este mundo vas a recibir las bendiciones de Dios. Y en el que viene, la vida eterna. Sujétate a Dios. Obedece a Dios. Aprendamos de lo bueno y de lo malo. De Jonás. Lo malo para no hacerlo. Y si lo estábamos haciendo, llegar a esta línea de partida, término medio, para empezar a caminar en una vida de obediencia. ¿Sí? En una vida de obediencia, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día sábado tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque hoy tú has traído una palabra a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque este mensaje que tú has traído a nuestros corazones a través de la vida de Jonás es esa palabra que nosotros necesitamos, Señor, para poder entender que hay una voluntad perfecta y preciosa conforme a tu deseo, Dios. Ayúdanos a caminar conforme a tu deseo, Señor. Ayúdanos a entender que caminar conforme a nuestro propio juicio, a nuestro propio deseo, a nuestra propia voluntad, Señor, nos lleva a situaciones difíciles, a situaciones dolorosas, a situaciones adversas, Señor. Y que si seguimos permaneciendo en esa actitud y tú llegaras a venir, nos llevaría al peor momento de nuestra existencia. Por eso te pedimos ahora, Señor, guíanos al centro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu voz atentamente y a poner por obra, Señor, todo aquello que tú nos estás enseñando, Señor. Guía a tu iglesia por tu senda de verdad, Señor. Que tu iglesia no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda de tu camino santo, Dios. Señor, yo te pido, dale fortaleza a tu iglesia, levanta tu iglesia, llénala del poder de tu Espíritu Santo, inúndala de tu santidad, inúndala de tu poder. Señor, dale las fuerzas para poder agradarte, para poder vivir una vida conforme a ti, Señor, conforme a tu deseo. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que los guardes, que los protejas, guíalos en todo tiempo, Señor, que no les falte la fe, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, espero que esta palabra te sea de edificación, te ayude a caminar de la manera en que Dios quiere que vos camines, ¿sí? Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. Si examinaras tu corazón, si vos examinaras tu vida, no seríamos condenados, dice la palabra de Dios. Así que examínate a la luz de la palabra. Hoy Dios eso es a lo que te está llamando, que te examines para poder encontrar cuál es esa voluntad preciosa de parte de Dios, que es en la que vos tenés que caminar y transitar. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Y te digo lo que digo siempre. Maranata, Cristo viene. Que Dios te bendiga grandemente. Paz.